Chuck McGill es uno de los personajes más odiados de todo Better Call Saul, ya sea por su actitud o porque siempre quería arruinar a Jimmy porque le desagradaba verlo triunfar, así que muchos lo consideran como el villano de la serie en las primeras temporadas. Sin embargo, hay otro grupo que no lo odia y ni lo ama, pero aún así consideran que Chuck no es ni por lejos el villano, sino solamente la contraparte de Jimmy, que siempre quiso hacer las cosas bien y por eso chocaban. Es un muy buen antagonista. Por eso cuando murió se notaba que había un vacío, alguien que fuera así como un villano hasta que llegó Lalo. Bien, empecemos con la historia y evolución desde el punto de vista del mejor abogado de Nuevo México. If you don't like where you're heading, there's no shame in going back and changing your path. De su pasado no se sabe mucho, pero definitivamente se sabe más que otros personajes. Chuck nació en 1944 en Illinois. Pasó 14 años siendo hijo único. Se graduó de su escuela como el mejor alumno, convirtiéndolo en el graduado más joven en la historia de la escuela. Por esos logros tenía buena relación con sus padres, hasta que en 1960 nació su hermano menor, Jimmy. Así que toda la atención que le daban a Chuck pasó a ser de Jimmy. A pesar de eso, sí le tenía cariño, o sea, era su hermano menor. De vez en cuando le leía libros. Años después, Chuck ayudó con las finanzas de la tienda de su padre y descubrió que Jimmy había robado dinero a lo largo de los años, pero sus padres se negaban a creer que Jimmy había hecho algo así. Debido a eso, además de que su padre ayudaba mucho a las personas, 6 meses después su negocio se fue a la quiebra y no tomó mucho tiempo para que falleciera. En el funeral, Chuck culparía en secreto a Jimmy por todo lo que pasó y notó que era el que más lloraba, tal vez por culpa de haberle robado como $14,000. Años más tarde asistió a la universidad, donde se graduaría como abogado. Luego de adquirir un poco de experiencia, se mudó a Albuquerque, donde conocería a George Hamlin y se uniría a su práctica individual. Se hicieron muy buenos amigos. George tenía un hijo llamado Howard, quien también quería ser abogado, así que Chuck lo instruyó en el examen de la barra. Pasaron 23 años para que Chuck y George, junto con Howard, fundaran HHM, convirtiéndolo en uno de los bufetes de abogados más grandes y destacados del suroeste de Estados Unidos. Al principio de su carrera, Chuck se destacó en derecho penal, argumentando y ganando el famoso caso que sentó precedentes del Estado contra González. En esos 23 años, en algún punto se casó con Rebecca, una talentosa violinista. En 1992, porque su madre se lo pidió, viajó a Cícero para ir a ver a Jimmy, después de no haberlo visto en 5 años, a prisión. Jimmy enfrentaba cargos graves que incluían daños a la propiedad, agresión y un posible delito sexual. Le rogó para que usara su conocimiento para desaparecer los cargos. Aunque originalmente reacio, Chuck accedió a ayudarlo con la condición de que Jimmy dejara Cícero de forma permanente y se mudara a Albuquerque para tener un trabajo legítimo. No teniendo otra alternativa, Jimmy aceptó. Sin embargo, a Chuck no le gustaba tanto la idea. Fiel a su palabra, le dio un trabajo como empleado en la sala de correos de HHM, un trabajo en el que Jimmy se desempeñó bien. De hecho, Chuck se sintió orgulloso por enderezar su vida y lo reconoció escribiéndole una carta. En su primera semana de trabajo lo invitó a cenar a su casa junto con su esposa. Antes de que llegara, lo describe como alguien desagradable y si quieren deshacerse de él, Chuck le hará una señal a su esposa, la cual es tocarse la oreja para decirle que se vaya. Justo cuando Chuck le está contando algo a Rebecca, Jimmy llega. Desde el punto de vista de Chuck es alguien invasor. Todo iba bien en la cena, hasta que Jimmy comienza a contar chistes de abogados, y se ve que Rebecca lo está pasando bien. Chuck intenta hacer la señal en 2 ocasiones, pero ella lo ignora. Jimmy, como siempre, está siendo el centro de atención, y podemos ver la baja autoestima e inseguridad de Chuck, y se pone peor cuando intenta contarle un chiste, pero no se ríe. Chuck empezó a dudar de sí mismo y de su capacidad para ser buen compañero. Solo un año después, Chuck acababa de ganar una gran demanda y lo reciben con aplausos. Luego se acerca a Kim y Jimmy y responde las preguntas de ella sobre el caso. Y Jimmy solo lo molesta como siempre y Chuck se muestra distante.
Luego se aleja para seguir trabajando y Jimmy entra a la biblioteca para ser igual que la persona que más admira, su hermano. Además, quería demostrarle que ella no era un criminal y convertirse en abogado podría conectarlo más con Chuck. Así que después de reprobarlo 2 veces, en 1997 finalmente logró pasar el examen de barra y se lo hace saber a Chuck. Este supuestamente se alegra, pero en realidad no está para nada contento con la idea de que su hermano criminal se convierta en abogado. Además, está tocando lo que más ama, la ley. Jimmy invadió el único espacio que Chuck pensaba que le pertenecía y se sentía a salvo de sus inseguridades. Era el lugar donde podía ser reconocido y admirado, no como con sus padres, ya que Jimmy le robó esa atención. Por eso quería tener siempre a su hermano por debajo de él y lo mandó a la sala de correos. Chuck quería ser superior. En la escena, Jimmy le pregunta si está orgulloso y Chuck solo finge estarlo. Are you proud of me? Oh, yes, absolutely. Thanks. Jimmy también le pide que después de prestar juramento, que lo contrate como abogado en HHM. Chuck obviamente no quiere tener a Sleeping Jimmy en su buffet, así que le dice que lo va a consultar, pero lo único que hace es ordenarle a Howard que no lo contrate. Para fingir apoyo, Chuck respondió personalmente por su hermano ante un comité de abogados y de mala gana participó en la celebración de Jimmy, pero decide irse temprano. Sin embargo, acepta regañadientes quedarse para ver a Jimmy hacer karaoke, pero este lo sube al escenario. Mientras cantan, Chuck le quita el micrófono y canta bastante bien, demostrando como suele hacerlo, querer ser el centro de atención. Su ego no permite compartir eso con su hermano, no es intencional, así es él, lo hace por costumbre, y como es perfeccionista, quería que la canción se cantara bien, porque Jimmy como que la estaba arruinando. Sin embargo, Jimmy no se molesta, solo sonríe, quiere que su hermano sea feliz. Además de demostrar que Chuck es narcisista y perfeccionista, la escena quería mostrar la dinámica que estos hermanos tenían, un conflicto de oposición, y también para ver que la felicidad era posible entre ellos, y se nota que se preocupan el uno por el otro. Más tarde, Chuck lo va a dejar a su hogar y se asegura de que duerma bien, y como es tarde, se queda a dormir con él. Antes de quedarse dormidos, cantan por última vez. Es una escena bastante triste, ya que se siente paz entre los dos, solo para que más adelante todo llegue inevitablemente a la muerte de Chuck y el descenso de Jimmy a Soul. Tiempo después, Jimmy dejó HHM para comenzar a trabajar como abogado y en algún punto de 1999 ambos regresaron a Cicero, cuando su madre estaba delicada de salud. Cuando fue hospitalizada, los hermanos se sentaron durante 3 días junto a su cama. Eventualmente, Jimmy salió para comprar algo para comer y Chuck se quedó con ella. Al rato despertó y sus últimas palabras fueron Jimmy. Chuck quedó devastado. Jimmy llegó con comida y su hermano le hizo saber que su madre falleció, sin decirle que lo último que dijo fue Jimmy. Hizo esto por celos, despecho y para que Jimmy no se sintiera mal, más por celos y maldad por supuesto. Pero es lindo pensar que también lo hizo para proteger a su hermano. Así Jimmy no se iba a sentir culpable de no haber estado ahí. 2 años después siguieron las tragedias para Chuck. Rebecca se separó de él. Esta ruptura está implícita, pero puede ser por varias razones. Antes dije que demostró ser inseguro, también es controlador, cosa que a Rebecca no le sirve, porque como es violinista, tiene que hacer giras por el mundo. Además, es reconocida. Chuck siempre quiere ser el mejor, y probablemente no le guste que ella lo eclipse o que pueda priorizar su trabajo sobre él. En fin, se sentía inseguro, y sin darse cuenta, empeoraba las cosas mientras intentaba aferrarse a su orgullo. Y ahora viene lo peor para él, su hipersensibilidad electromagnética. Le pasaron muchas cosas malas en muy poco tiempo. Primero, no podía aceptar que Jimmy se convirtiera en abogado. Luego, su madre murió y después Rebecca lo dejó. Reprime tanto los eventos traumáticos de su vida que regresan en forma de alergia imaginaria a la electricidad. El mismo año en que se separó, 2001, invitó a Rebecca a cenar, en un intento de reconciliarse. Hasta creó una mentira con la ayuda de Jimmy para explicar la falta de energía y ocultarle su condición.
Aunque la cena inicialmente fue un éxito, el comportamiento de Chuck no le ayudó mucho, ya que ella contestó una llamada y él no halló nada mejor que tirar su teléfono. Tampoco le quiso contar la verdad. Ocultar su condición ayudó a que su relación se dañara. Por lo tanto, su enfermedad más todo lo que sucedió, tuvo que tomar una licencia prolongada de HHM, y como no tenía electricidad en su hogar, Jimmy iba todos los días a dejarle comida y periódicos. Una noche de 2002, Jimmy va a dejarle provisiones y demuestra que sabe lo que le gusta a su hermano, como cuáles son sus manzanas favoritas, y le dan el gusto con lo que quiere, en este caso un periódico en específico. Antes de irse, Chuck se interesa en hablar de los clientes de él. Este se queja de ellos, pero Chuck le responde que incluso ellos merecen una buena defensa legal, y aparentemente quiere una conversación genuina con Jimmy, diciéndole que no es demasiado tarde para cambiar su camino, pero Jimmy asume que su hermano lo está criticando y rechaza el intento. En esta escena Jimmy también le menciona que si él estuviera en esa situación, Chuck haría lo mismo por él, pero por su expresión demuestra que no. A ver, Chuck ayudó a Jimmy en muchas oportunidades, aunque su madre se lo haya pedido, y más adelante también lo apoya. Sí lo hubiese ayudado, pero no personalmente, sino que habría contratado a alguien. Sí se preocupaba por Jimmy en las malas situaciones, lo único que no quiere es que sea abogado. La siguiente noche, Jimmy le va a dejar más suministros y le comienza a decir que debería comprar su parte de HHM, en vez de estar recibiendo cheques. En el fondo, Jimmy sabe que la enfermedad de su hermano no existe, y tiene claro que no volverá a trabajar. Sin embargo, Chuck se niega, porque si la empresa le paga eso, dejaría a muchas personas sin trabajo, y él jura que se va a recuperar. Jimmy le menciona que su trabajo como defensor público no los mantendrá a flote. Chuck responde que la experiencia de ayudar a la gente es más importante que el dinero. También le asegura que no tiene que mantenerlo, ya que Howard le dará un cheque de $857 semanales. Y le relata la supuesta preocupación de Howard, porque es más de Chuck, quiere perjudicar a su hermano de cualquier manera. No quiere que use el apellido McGill en su práctica legal y sugiere que se lo cambie para no confundir a clientes potenciales. Claramente Jimmy se enoja y se va. Semanas después, una noche, Jimmy llega a su casa borracho y se queda dormido en el sofá. Chuck se preocupa por él y lo atiende, y ve que de su pantalón se le cayó una factura de hospital, donde pagó por unas piernas rotas. Sabe cómo es su hermano, ya está sospechando en que anda metido en algo raro. En la mañana está con su manta térmica, porque se expuso a electricidad con el celular de Jimmy, y también demuestra simbólicamente que lo está juzgando en silencio. Cuando Jimmy despierta lo nota enseguida y lo obliga a quitársela, porque no quiere que lo vea como Sleeping Jimmy y se niega a aceptar que hizo algo malo. También le comenta que aún tiene moral y promete que desde ahora hará las cosas bien. Lo único que quiere es su respeto y aprobación. Como un mes después, Jimmy vuelve a dejarle suministros y le comenta que está teniendo varios clientes. Nuevamente podemos ver que Chuck no confía en su hermano. Se estaba preparando un café, pero al escuchar que Jimmy en poco tiempo está teniendo éxito, deja de hacer eso para concentrarse más en su historia. Y esta sonrisa demuestra que no le cree mucho. Peor aún, falta un periódico, así que cuando Jimmy se va, se pone su manta y sale, toma uno de sus vecinos y le deja $5. Ya en su casa, descubre que Jimmy efectivamente le estuvo mintiendo. Más tarde llega la policía porque su vecina los llamó, ya que tomó su periódico y se comportó de una manera extraña. Como no los deja pasar por su condición, revisan la parte de atrás y descubren sus interruptores cortados y unas latas de combustible. Piensan que es un consumidor de metanfetamina, tiran su puerta y lo electrocutan. Esa noche, Jimmy llega al hospital y se deshace de todo lo eléctrico. Luego le explica todo a la doctora y esta sugiere llevárselo por un mes a un psiquiátrico, porque cree que su condición es más mental que física, pero justo Chuck reacciona y rechaza la idea. Comienza a justificarse y la doctora enciende la cama y no presenta ningún síntoma. La doctora pide hablar afuera y Chuck le alcanza a decir a su hermano que quiere irse a casa. Logra que lo den de alta y se lo lleva. Jimmy al ver el periódico cree que se enfermó porque vio su noticia, así que cree que su condición empeora cuando cree que está haciendo algo malo, cosa que es cierto. El pasado de Jimmy
también afectó a Chuck, pero este lo niega en silencio, por algo tiene su manta encima. Jimmy intenta explicarle lo de la valla publicitaria, solo lo hizo para darse publicidad y ahora sí que sí, Sleeping Jimmy está muerto, y ahora trabajará en la ley de ancianos. Chuck se quita la manta, porque ahora no lo está juzgando en silencio, no le cree mucho, se mantiene escéptico. Un día después, Jimmy vuelve a su casa y se sorprende al encontrar a Chuck parado en el patio. Cuenta en voz alta luchando por permanecer afuera un tiempo. Le explica que se ha estado exponiendo a campos electromagnéticos durante periodos cortos de tiempo en un intento de desarrollar tolerancia. Chuck está ansioso por superar su supuesta enfermedad y volver al trabajo. Al escuchar esto, Jimmy recuerda que tiene un par de cajas de papeleo sin terminar que esperaba almacenar en la casa. Antes de que Chuck pueda protestar, Jimmy las entra y promete que volverá pronto a buscarlas, pero esto lo hizo con el fin de que Chuck hiciera su trabajo. Un día Jimmy nuevamente va a su casa a buscar los papeles, pero necesita uno en específico. Chuck le dice que hizo su trabajo y que sabe que lo hizo a propósito. Jimmy le muestra un papel donde demuestra que Sandpiper ha estado cobrando de más a sus residentes. Chuck se impresiona de que su hermano haya descubierto eso y él no, y eso que Chuck estuvo revisando los papeles. Aún así, acepta regañadientes que se puede presentar una demanda colectiva. A la mañana siguiente, Chuck lo encuentra uniendo papeles triturados. Como estuvo trabajando en eso toda la noche, va a buscarle café, pero cuando regresa está durmiendo. Así que él mismo se pone a unir los papeles. Ya en la noche, despierta y Chuck avanzó demasiado, y Jimmy se emociona de poder trabajar con su hermano. Chuck está tan metido en el caso que hasta acepta que impriman una gran cantidad de pruebas y que las facturen a su cuenta. Jimmy llama la atención de Richard, el abogado de Sandpiper, y se reúnen. Sin embargo, Chuck está muy nervioso y Jimmy le hace volver su confianza. Esto es solo una distracción para olvidar que Chuck es uno de los mejores abogados de Nuevo México. En la reunión, los abogados estaban proponiendo $100,000 para arreglar todo, y Chuck les responde esto: $20 million, or we'll see you in court. Los tres se sintieron bastante amenazados, o sea, recibieron ese golpe de Chuck McGill. Al otro día, Jimmy llega con más documentos y está bastante cansado para ir a buscar más, así que Chuck, sin darse cuenta, toma sus llaves y sale a buscar los papeles. Su enfermedad desapareció por completo en este momento, pero al ver a Jimmy se dio cuenta de lo que había hecho. Poco después, los hermanos se sientan en silencio en un parque cercano. Chuck intenta relajarse, pero no puede por los cables de alta tensión. Jimmy redirige su atención al pasto, animando a que se quite los zapatos. Finalmente, llegando a su límite, le dice a Jimmy que está listo para entrar y volver al trabajo. Algún tiempo después, Jimmy regresa y se da cuenta que los llenaron de papeles, y Chuck cree que el caso es demasiado para ellos, así que le sugiere y lo convence de que se unan a HHM. Chuck sabe cómo es su hermano, tiene claro que va a querer un puesto en la empresa. Por lo tanto, en la noche, toma el celular de su hermano para llamar a Howard y decirle que no contrata a Jimmy por ningún motivo. A ver, la supuesta enfermedad de Chuck desapareció hace unos días cuando estaba entretenido en el caso, pero su condición volvió cuando se dio cuenta que necesitaba poner a Jimmy de nuevo donde le corresponde, siempre debajo de él. Una mañana, antes de ir a HHM, Chuck se preparó haciendo un traje con su manta térmica, y allá estaban preparando la oficina para cuando volviera, donde es muy bien recibido. En la reunión iba todo bien, hasta que Jimmy insinúa que se va a unir a HHM. Howard vacía la sala y le dice que solo le interesa el caso. Hasta Chuck finge que está impresionado y trata de que reconsidere la oferta. Lo único que ocasionó es que Jimmy odiara a Howard. Sin embargo, a la mañana siguiente le dice que cambió de opinión y que le va a dar el caso a HHM. Chuck le dice que es lo mejor, pero Jimmy también aprovecha de encararlo, ya que descubrió que llamó a Howard desde su celular, donde le pidió que no lo contratara. Asimismo, se dio cuenta que hizo lo mismo cuando pasó su examen de barra, y Chuck lo único que le responde es que no es un abogado de verdad porque se graduó con un curso en línea y que no ha dejado de ser Sleeping Jimmy, lo cual es un peligro para la ley. Jimmy, con el corazón roto, le dice que creía que estaba orgulloso de él,
Chuck responde que sí, pero cuando trabajaba en la sala de correos, y es por lo que se ha dicho varias veces. Chuck siempre quiere tener a su hermano por debajo de él. Jimmy le responde que le dejó varios suministros para unos días y que desde ahora tendrá que valerse por sí mismo y se va. Chuck nunca se dio cuenta que junto con su hermano formaban un gran abogado, pero nunca lo vio de esa manera. Pasaron un par de semanas. Desde lejos, Chuck notó que estaba afuera e intentó salir para hablar con él, arrepentido de haberle dicho eso, pero no alcanzó. Una semana después, para distraerse un poco, aún queriendo reconciliarse con su hermano, empieza a tocar piano. Lo interesante es que vemos la partitura, se alcanza a ver el nombre Rebecca y debajo dice que esa canción es para un dúo. Tal vez solían tocar esa composición musical y puede que sea la favorita de ambos. Luego llega Howard a dejarle suministros y para ponerlo al día. Chuck le pregunta por Jimmy, todavía arrepentido, con una esperanza de reconciliación, pero todo cambia cuando le dice que está trabajando en Davis and Main. Esto lo molestó mucho y es triste, porque se notaba que se preocupa por su hermano, pero lamentablemente siempre dejaba que sus otros sentimientos negativos por él y por ser abogado eclipsaran ese amor. También se notaba ese odio cuando Howard le está diciendo esto. Every time they would talk to a Sandpiper resident, Jimmy's name would come up. Those old folks, they love him. Como notaron, Chuck lo interrumpió, porque sabe que lo aman. Se nota esa ira reprimida y celos de que sea inevitable que adoren a Sleeping Jimmy. Lo vivió con su propia familia. Cuando Hamlin se va, Chuck ya no puede volver a concentrarse en su sesión de piano. Unos días después, Chuck se despierta temprano. Tampoco puede dormir bien pensando en que Jimmy ahora está trabajando en un buffet, así que se prepara para ir a H&M, solo para comprobarlo con sus propios ojos. En otra reunión, lo vuelve a desafiar, preguntándole si usó métodos ilegales para encontrar nuevos clientes en el caso, aunque Jimmy lo niega. Cuando Jimmy se mete en problemas en Davis and Main por transmitir un comercial sin la autorización de ellos, Kim, que había respondido por Jimmy en nombre de H&M, es degradada a revisión de documentos. Jimmy intenta arreglar eso, pero solo encuentra a Chuck en mal estado y lo atiende. Pero al otro día sí lo confronta, le promete dejar la abogacía si le devuelven su puesto a Kim, pero Chuck sabe que lo está extorsionando y no acepta. Solo le dice que el encargado de los empleados es Howard. Una noche Howard va a visitarlo porque Kim consiguió a Mesa Verde como división bancaria, pero a pesar de eso, aún no la perdona. Un día Kim se quedó hasta tarde en la oficina y se encuentra con Chuck. Le sirve un café y este le cuenta de Jimmy, sobre cómo fue el responsable de que la tienda de su padre quebrara. También asegura que no es mala persona, pero no puede evitar hacer cosas malas. Termina diciéndole que hablará con Howard porque se está desperdiciando en revisión de documentos. Aunque Kim haya recuperado su puesto, no sirvió de mucho porque renunció. Howard se lo hizo saber a Chuck, además de que es posible que Mesa Verde se vaya con ella y con Jimmy, porque trabajarán de forma independiente. Chuck se distrae pensando en su hermano, es su venganza personal. En cambio, Howard está preocupado por la empresa. Chuck hará lo posible para no perder el banco, así que se prepara para una reunión, donde pide que no se deshagan de lo electrónico para que todo sea normal. En esa reunión, Paige hace expresiones como de impresionada y a la vez molesta, por la venta manipuladora pero convincente de Chuck, impresionada por su profundo conocimiento y porque la venta estaba funcionando, pero a la vez molesta porque quería quedarse con Kim, pero no podía hacer nada para cambiar la opinión de Kevin, porque consiguieron retener a su cliente. Lo malo es que Chuck se expuso a electricidad y tiene una recaída. Ernesto no sabía qué hacer, así que le pidió a Jimmy que lo ayudara. Despierta durante la tarde y Jimmy aprovecha de confrontarlo por quitarle Mesa Verde a Kim, pero este le dice que solo lo retuvo. Más adelante, después de que Chuck preparara la presentación de Mesa Verde al regulador estatal, en esa reunión nota que los documentos fueron alterados. Chuck está consciente de que es perfeccionista y que nunca se equivocaría con algo así, pero quedó tan mal frente a todos por su arrogancia que no se pudo concretar nada y perdieron al banco. Llega a su casa y se da cuenta de que no cometió ningún error. Entonces
A la mañana siguiente convoca a su hermano y a Kim para entregarles los documentos. Pero antes le dice a ella que Jimmy de alguna forma cambió los papeles la noche que lo cuidó. Asegura que fue a una tienda a hacerlo, pero Kim responde que no es suficiente evidencia que solo conozca cómo es su hermano y que es mejor que asuma su error. Además de eso, le dice la verdad. Jimmy tomó atajos en toda su vida gracias a Chuck porque lo idolatra, pero es así porque Chuck nunca creyó en él y tampoco quería que tuviera éxito. Jimmy solo quería el amor y aprobación de su hermano, pero eso no ayudó para nada a que Chuck dejara de ser así con Jimmy. Así que esa noche le pidió a Ernesto que investigue todas las tiendas donde imprimen. Al parecer encontró la tienda donde estuvo Jimmy, porque el encargado lo reconoció y va a buscar a Chuck. Sin embargo, el tipo de la nada ya no recuerda a Jimmy. Como no coopera mucho, Chuck sufre un colapso por estar rodeado de electricidad y se golpea la cabeza. De la nada aparece Jimmy y hace que llamen una ambulancia. Cuando Chuck despierta en el hospital le pregunta por qué estaba ahí, pero Ernesto le dice que él lo llamó. Después de que Chuck sufriera bastante, Jimmy lo lleva a casa. Chuck le hace creer que está bien para que se vaya, pero se levanta y se va a buscar una grabadora. Un día Jimmy va a visitarlo porque Howard se lo pidió. Al llegar ve que llenó todas las paredes de láminas de metal porque supuestamente está mal después de lo que pasó en el hospital. Así que Jimmy, para tranquilizarlo, admite que sí cambió los números de los documentos y cuando sale de la sala, Chuck detiene la grabadora. Siempre tuvo la razón, sabe muy bien cómo es su hermano, pero los demás solo lo ven como un loco que no acepta que cometió un error. Cuando vuelve, lo ayuda a quitar todo de las paredes y encuentra un libro que le leía cuando niño. Pero Chuck interrumpe su nostalgia, recordándole que nunca olvidará lo que hizo y que tiene que pagar. Le reproduce la grabación a Howard y este le dice que no se puede usar como evidencia, pero Chuck tiene un mejor uso. Utiliza a Ernesto para que, entre comillas, accidentalmente escuche la cinta, pero lo presiona para que no le cuente a nadie lo que escuchó, bajo la premisa de confidencialidad, pero sabe que le contará a Jimmy o a Kim. Realmente destruyó su joven carrera legal solo para vengarse de su hermano. Sabiendo que Jimmy se enterará de alguna forma, contrata a un investigador privado para que sea testigo cuando Jimmy le robe la cinta. Un día Howard llega a su casa y después de un rato llega un frenético Jimmy destruyendo la casa violentamente e insultando a Chuck. Este está sorprendido por su comportamiento porque nunca lo había visto así. Jamás esperó que reaccionara así por la cinta. Encuentra la grabadora y la rompe, pero el investigador y Howard presenciaron todo y ahora son testigos. Mientras espera afuera a la policía, Chuck le dice que es lo mejor, que presentará cargos y que espera que supere esto, pero Jimmy le responde que algún día morirá solo. Esto deja sin palabras a Chuck. Luego de decir eso, llega la policía. Antes del juicio, Chuck pregunta si hay una mejor solución para todos en vez de enviar a Jimmy a la cárcel. Ese trato consiste en que la confesión de Jimmy vaya directamente a la asociación de abogados, lo que resultaría en la anulación de la licencia de abogado de Jimmy, el verdadero objetivo de Chuck desde el principio. Como Jimmy destruyó su puerta, contrata a alguien para que se la arregle. Llega un anciano a hacer el trabajo. Todos sabemos que es Mike, pero desde el punto de vista de Chuck, solo es un adulto mayor. Mike, para alejar a Chuck, usa herramientas eléctricas. Y ahora que Mike está solo, empezó a sacar fotos para pasárselas a Jimmy, ya que éstas las usará en el juicio. Al final Chuck y los demás se juntan para finalizar la confesión de Jimmy y también lo obligan a disculparse, pero como que a Chuck no le importa mucho, y hasta agregó en los papeles que Jimmy pagara la grabadora que destruyó. Kim le dice que sospecha que tiene una copia de la cinta y él lo confirma, la cual usará como evidencia en la corte. Ahora llegamos al gran episodio Chicanery, donde la locura de Chuck ya estaba por alcanzar su punto máximo. Una mañana va a ver la sala donde se llevará a cabo la audiencia. Chuck solo tiene en la cabeza vengarse de su hermano, siendo que Howard le recomienda que no testifique, ya que no es necesario. Además, podría perjudicar la reputación de HHM. Pero como dije, a Chuck no le importa eso. Let justice be done, though the heavens fall. La audiencia ya se estaba realizando y Chuck estaba en su casa practicando lo que dirá, quedándose con que Jimmy es buena persona
pero la ley es demasiado importante. Como se dijo casi al principio, Jimmy se metió en el mundo donde Chuck se sentía seguro y reconocido, entonces quiere arruinarlo. Luego va al tribunal, donde chocaría con una persona. Después de prestar juramento, aparece Rebecca. Jimmy se comunicó con ella para contarle sobre la condición de Chuck, y sabía que al escuchar eso se iba a presentar. Lo hizo porque sabía que iba a apoyar a Chuck y también por malas intenciones. Quería su presencia para inquietarlo, lo cual era muy innecesario. Pero recuerden, The Winner Takes It All. También se explotaba volviéndose loco, quería que ella lo viera para que Chuck se sintiera mal después. Y cuando conversan, se muestra molesto, porque Jimmy rompió con ese pacto de que no le iba a contar nunca a Rebecca. Más tarde Jimmy se acerca a él durante el interrogatorio y pregunta qué tan cerca debe estar de un dispositivo electrónico antes de que Chuck se vea afectado. Sospechando un truco, Chuck adivina correctamente que Jimmy lleva su teléfono, pero luego revela que Huell le metió una batería en su bolsillo, revelando que lo llevó durante más de una hora sin darse cuenta. El abogado dice que la enfermedad de Chuck no debería afectar los procedimientos, y la idea de que su enfermedad no es real, tal vez esquizofrenia, además de que no podía creer que su hermano le estuviese ganando, desencadena un estallido en Chuck, quien expresa sus frustraciones sobre Jimmy. Sabe que lo de la valla publicitaria fue orquestado por él. Vuelve a asegurar que no se equivocó en los números. También se arrepiente de haberlo ayudado a sacarlo de la cárcel, y por último menciona que le robaba a su padre, pero se da cuenta demasiado tarde de su actitud, la cual ha conmocionado a toda la habitación en silencio. Chuck solo se queda mirando la señal de salida, simbolizando que pueden tomar la decisión de abandonar las malas decisiones que ha tomado en el camino. Más tarde Rebecca va a verlo, pero está tan avergonzado que no le abre, pero sí le abre a Howard. Este le informa que a Jimmy le quitaron su licencia de abogado por 1 año y que debería superar esa batalla que tiene con su hermano. Así que ahora, como cumplió una pequeña parte de su objetivo, que Jimmy no será abogado al menos por 1 año, se quiere recuperar y sale para llamar a la doctora Cruz, con el fin de que lo ayude a superar su condición. Lo bueno es que según él, le ha ayudado, hasta pone en duda su enfermedad, siente que es real, pero después de lo que pasó en la audiencia, piensa que no lo es. Se nota que quiere mejorar y tener una vida normal, y se va a comprar sin acompañante. Pero toda esa felicidad se desmorona cuando Howard le revela que hay problemas con su seguro de mala praxis. Al otro día se reúnen con su agente de seguros, quien propone aumentar sustancialmente sus primas por negligencia o que otro abogado supervisa a Chuck. Este se niega y Howard dice que lo obligará a retirarse porque no está bien física y mentalmente. Poco tiempo después, Chuck le hace llegar una carta, la cual contiene una demanda. Entonces lo va a visitar para que le dé una explicación. Al entrar, nota que tiene luces encendidas y ya está usando dispositivos electrónicos, todo para demostrar algunos progresos, pero en realidad está lejos de estar bien. Solo está organizando un espectáculo, por así decirlo, para poder quedarse con HHM y que lo de la audiencia no lo afectó para nada. La serie retrata muy bien al mostrar esto. Si cualquier persona no está mentalmente bien, no significa que no pueda tener momentos en los que parezca o incluso se sienta bien. Le dice a Howard que va a pelear para retener el control de la empresa que construyó desde cero, y cuando se va, notamos que solo era una fachada. En una reunión vemos que ambos están distantes, como su relación de amistad. Howard hace que salgan todos de la sala y le dice unas cuantas verdades, como que Chuck sí quería lo mejor para la empresa, pero al querer vengarse de su hermano, dejó eso de lado, y Chuck se ve obligado a abandonar a HHM cuando le paga la primera cuota desde su bolsillo y unos préstamos. Howard de verdad quiere lo mejor para la empresa, y Chuck solo estaba manchando su reputación, que según él quería proteger. Ya no podía controlar a nadie, ni a Rebecca ni a Jimmy, y ahora ni siquiera a su mejor amigo. Y este plano solo demuestra que está completamente solo, perdió a HHM y a su compañero. Luego, Howard hace que todos se despidan de él. Si antes estaba arriba como un abogado reconocido e importante, ahora está abajo, como donde siempre quiso su hermano. Al cabo de unos días, Jimmy aparece en su puerta después de no haberlo visto desde su audiencia. Este nota que está usando electricidad. Fue a su casa
para decirle que está arrepentido y mejor hubiera tomado otro camino si tuviera la oportunidad de volver. Al igual que Howard, los muestran distantes, pero el único que se acerca es Jimmy para disculparse. Sin embargo, Chuck también se acerca, pero solo para dañarlo. Le dice que nunca cambiará, que daña a las personas y que nunca le importó. Es un movimiento inmaduro. Se lo dijo para tener una pequeña victoria. Si Jimmy lo dañó, Chuck quiso hacerlo así. Luego se sienta y después de que Jimmy se va, se muestra arrepentido de haberle dicho eso. En la noche está inquieto y como perdió todo lo que le importaba, como HHM, Howard, Rebecca, su reputación y su hermano, y sumándole sus eventos traumáticos que pasaron en muy poco tiempo, como la muerte de su madre, divorcio y que Jimmy se hiciera abogado, su enfermedad alcanzó su punto más alto, y como está solo, no tiene que esconderla, por lo tanto destruye su casa, tratando de encontrar todas las fuentes de poder, pero el medidor sigue funcionando y como no la encuentra, lo destruye. Unos cuantos días después destrozó toda su casa y finalmente se suicida tirando su linterna a gas, la cual incendia su casa. En su funeral se escuchó la misma composición musical que tocó en su piano. A su hermano le dejó $5,000 y esta carta. Si la lees, suena fría, distante y cargada de superioridad. También menosprecia a Jimmy, porque cuando la escribió aún lo tenía bajo su control en la sala de correos. Pero Chuck no escribió todo esto a propósito, tratando de hacerlo sentir mal. Él simplemente era así. A pesar de que se odie mucho a este personaje, sí tenía razón, pero no lo apoyamos, no porque seamos fanáticos de Jimmy, sino porque a lo largo de las temporadas vemos lo tóxico que es. Jimmy se amaba a su hermano incondicionalmente, lo recuerda siempre, voluntaria o involuntariamente. Y Chuck también sentía lo mismo por Jimmy, pero ese amor era condicional. Si Jimmy hubiera permanecido en la sala de correos, Chuck lo iba a apoyar en todo, pero claro, invadió su terreno. Su única condición para que Jimmy fuese amado era que se quedara siempre debajo de él. Esto de que casi siempre apoyamos al personaje que toma atajos me recuerda a Frank de Los Simpson, un hombre que trabajó muy duro por todo lo que tenía, hizo todo bien y sin embargo todos prefieren a Homero, alguien que causa destrucción a su paso, pero todos lo ignoran, como con Jimmy, y Chuck vendría siendo Frank. En fin, ese amor condicional fue el que empujó a Jimmy a convertirse en Saul Goodman. Si lo hubiese apoyado o si hubieran trabajado juntos, todo habría sido muy distinto.